¿Qué ha pasado en su vida, Natalie? Ay, muchas cosas feas. Perdí mi accidente. Tuve un accidente, perdí mi trabajo. Luego perdimos con mi mamá. Donde estábamos viviendo nos sacaron. Ya luego yo me intenté comunicar con un brujo por medio de Facebook para poder buscar ayuda, que porque me estaban pasando muchas cosas. Y pues lo que él hizo fue como pedirme dinero, que hacer trabajos para que me fuera bien, con un trabajo y que ganara bien. Y ya luego yo le empecé a ignorar y lo bloqueé. Luego me empezó a amenazar que si yo no hacía las cosas que él me estaba pidiendo. Usted es la muchacha del video, es usted. Sí. Que aparece en el video, del brujo invocando a los espíritus para destruirla. Sí. ¿Qué creíste? ¿Que te ibas a burlar de mi discípulo? Aquí ya mismo voy a hacer de este entierro en tu nombre. Aquí está tu nombre con tu sagrada fecha de nacimiento. Y ahí vas a quedar con ese muñeco vudú, clavado de alfileres para que tu cuerpo sienta dolores intensos. Mira, ahí está huesos de difunto, sangre de gato negro. Ahí vas a quedar enterrada durante 6 años para que aprendas a respetar a mis discípulos. Ahí vas a quedar. Oh Santanilla, castiga de esta charlatán para que respete a nuestro templo. ¿Qué creíste? ¿Que esto era un juego? Vas a ver cómo el cabello se te va a caer y tus partes íntimas van a oler a mortecina, van a oler a podrido, mejor dicho. Y ya pues cuando lo bloqueé me empezó a amenazar diciéndome que iba a pasar 6 años ahí con la Santa Muerte. Si usted cree que yo soy hombre de Dios y si usted cree en mi palabra, la primera cosa que usted tiene que hacer, usted escuchó la palabra, ¿no escuchó? ¿Usted quiere ser verdaderamente libre? ¿Quiere? ¿O usted solo quiere solucionar uno o algunos problemas? Todos. Comenzando del problema que hay en su interior. He sido malcriada con mi mamá, le falta de respeto. Bueno, lo que yo me iba a desahogar y como fumando marihuana. Aqui, isto aqui é punto de contato de estes espíritos. Saca esta pulseira, porque este tipo de pulseira normalmente são oferecidos, são apresentados a estes espíritos. Para que se usa este ouro, senhora Verônica? En la brujería o en la santería, seja adonde seja. Sí, este es el ojo que todo lo ve. Y cuando ellos se lo ponen, supuestamente es para cortar toda envidia y toda brujería. Y este ojo, él está abriendo una puerta para que tenga contacto con los espíritus. Todos os trabalhos que foram hechos ou que serão hechos todavia por este brujo são desechos agora. E eu ordeno que o demônio principal que está neste brujo, o principal que está no brujo, na cabeça del brujo, venga aqui a hora, vamos, manifesta, salga del brujo e venga aqui a hora, vamos, os demônios que estão neste brujo, venga aqui a hora, vamos, manifesta, porque acabou tu reinado neste corpo, acabou tu reinado nesta vida, em nome de Jesus, para nunca mais regressar a este corpo. E agora? Quando há uma sonrisa, é porque o mundo está livre.